Bueno, buenas tardes, jóvenes, a todos. Espero que estemos, ¿cómo se llama? Que todo les esté pasando muy bien ahorita. Ya vamos a comenzar la clase y solo quería preguntar, o bueno, algunos me han pedido algún permiso para realizar el examen ahora porque no van a poder mañana y otros no sé, mañana, algo así está la cosa. Entonces, al final de la clase de ahora, se quedan por favor solo los del grupo uno para hacer el examen virtual, ¿verdad? Solo tienen 10 minutos para hacer el examen, son 6 preguntas, así que por favor envíenlo antes para que puedan, no haya problema a la hora de enviarlos. Oigan, nos Doctor, habíamos quedado en... Doctor, ¿Qué manda? entonces, no es el grupo 2 el que va a hacer el corto. O el grupo 2, sí. ¿Quién va a tener el laboratorio mañana? El grupo lo 1. tenemos. Va, Ajá. entonces el grupo 2 va a hacerlo ahora. Da igual. Entonces, ¿cómo se llama? Vamos a seguir con la clase que habíamos dejado a medias. Solo permítanme un momento. Ok, entonces vamos a hablar un poco siempre de los anestésicos locales, no sé si ya están leyendo los capítulos, no vayan a dejar eso por último, ¿verdad? Estén pendientes, ¿cómo se llama? Estén estudiando, son temas muy bonitos, pero son amplios, son completamente amplios. Entonces, por favor, vayan estudiando despacio, estudien bien, ¿verdad? Para que ustedes puedan obtener un buen resultado. Algunos pasaron esta primera área ahí haciendo milagros. Siempre se lo repito porque es como se llama, es importante que ustedes vayan poniéndose las pilas, por favor, jóvenes, y para que el próximo año, primero de Dios, si todo sale bien, si estamos bien, pues ya suban a su clínica, a la clínica a ver pacientes. Ya al ver pacientes, eso que les pregunto en los cortos, eso mismo les pregunto cuando estamos con los pacientes. Ajá, usted, fulanita, va a hacer una extracción abierta de la pieza 1.6, 1.7 y 1.8. ¿Qué técnica anestésica va a colocar? ¿Cuál es el mecanismo de acción de los anestésicos locales? ¿Cuál es el mecanismo de acción de los AINES? ¿Cuál es el mecanismo de acción de los AIES? Todo eso se pregunta. Las suturas, cómo son los colgajos, qué tipo de forceps va a utilizar, cómo son los movimientos que va a realizar, cómo va a ser la receta, cómo va a ser, todo eso se pregunta. Permítanme.
Ok, entonces vamos a seguir con el tema de los anestésicos locales. Merlin, ¿cuál es el mecanismo de acción de los anestésicos locales? Merlin Yolanda, ¿cuál es el mecanismo de acción de los anestésicos locales? A la 1, a las 2 y a las 3. No está. Jennifer Natalie Gómez, ¿cómo es el mecanismo de acción de los anestésicos locales? Aquí, yo doy. Sí, usted Jennifer, dígame. Se salió. Elsie Janet, ¿cuál es el mecanismo de acción de los anestésicos locales? Hola, doctor. Hola, buenas tardes. ¿Cómo Doctor. estamos? Es inhibir el canal de sodio en la neurona. Es inhibir los canales de sodio para que no haya impulso nervioso, ¿verdad? Es cerrar los canales de sodio, no inhibirlos, sino que cerrar los canales de sodio. Ok, vamos a ver, Raquel Portillo. ¿Cómo se dividen los anestésicos locales? ¿Ah? Y esta. ¿Cómo? Hola. Ajá, dígame. En aminas Ajá, y en éster. amidas y ésteres. En ésteres. Ok. Vamos a ver. Virginia, dígame ¿cómo se No llama lo escucho. dígame la composición de un anestésico local? Virginia, ¿cómo está Virginia? Sí, doctor. El principio base, Bueno, ya. el vehículo, el corrector del pH, coadyuvante, Ajá. preservantes y antioxidantes. ¿Cuál es el vehículo? Es el cloruro de sodio o agua destilada. ¿El preservante? Los metilparabenos ¿Preservante de quién? de los anestésicos locales. Del anestésico. Ajá. ¿Y el antioxidante? ¿Es preservante de quién? Del vasoconstrictor. Del vasoconstrictor. Muy bien, ahí vamos. Entonces son todas estas cosas que ustedes tienen que ir sabiendo. Como les decía la vez pasada, y se lo digo a los muchachos que están aquí en la clínica, nadie más tiene que saber de anestésicos locales que un odontólogo. Que es así, porque la mayoría de los médicos están haciendo cirugía, los ortopedas, los cirujanos, los gastroenterólogos, toda esa mara sabe de anestesias y hacen anestesias generales. De hecho, hay una, ¿cómo se llama? Hay una especialidad en anestesia para los médicos. Entonces, igual, ustedes tienen que saber todas estas cosas de los anestésicos locales, ¿verdad? Otra cosa, quiero ver, vamos a empezar entonces con la clase. Y ¿qué necesita? Estoy dando clase ahorita. Esto tiene que entregarlo en el momento, no hasta ahorita. Permítame, le voy a poner pasador a la puerta porque todos están entrando. Entonces vamos a hablar, vamos a seguir hablando la última parte que nos, ¿cómo se llama? Que nos hace falta de anestesias, ¿verdad? Recapitulando, ya más o menos lo decíamos, el principio base es el anestésico como tal.
cuáles son los anestésicos que nosotros comúnmente utilizamos: lidocaína, mepivacaína, articaína, prilocaína. El vehículo, su función es disolver los componentes del cartucho para hacer la administración más fácil: agua destilada, cloruro de sodio, el corrector del pH, el coadyuvante, los preservantes, el antioxidante. Ojo con el antioxidante porque es el que da más problemas de alergia. La dosis de los anestésicos locales, ¿verdad? Importante también sabérselas, aprendérselas, porque eso es para hacer los ejercicios que la vez pasada habíamos hecho. El cartucho anestésico tiene dos especificaciones para el cartucho anestésico. Viene la concentración que manda. No sé si soy yo, pero no veo la presentación. Espérenme, vamos a ver. Es que ahorita no estaba compartiendo, sino que solo así hablando, pero vamos a ver. Va, ahorita. ¿Sí lo logran ver? Sí, ya, doctor. Vale, entonces estábamos hablando de eso, que las especificaciones del cartucho, hay una especificación para el anestésico como tal. Recuerden que el porcentaje indica la cantidad, la concentración del anestésico local. Y el vasoconstrictor pues viene diluido, se llama dilución del anestésico local, que viene 1 en 50,000, 1 en 1,000 y 1 en 200,000, que ya vamos a hablar de eso. ¿Verdad? Aquí estaba el 2%, en esta marca, por ejemplo, la lidocaína 2% con epinefrina al 8%, viene una dilución de 1 en 80,000, aquí ya lo especifica, aquí abajo, con epinefrina de 1 en 80,000. Lidocaína al 2% significa la concentración del anestésico local. Para calcular la cantidad, ¿verdad? Recuerden que el 2% significa que tiene 20 miligramos por centímetro cúbico de lidocaína. Si tuviera el 4%, fuera lidocaína, el 4%, pues te está teniendo 40 miligramos de lidocaína. Y al 3% indica que tiene 30 miligramos de lidocaína. Ahora bien, yo les decía, nosotros aquí en El Salvador no tenemos lidocaína al 4 ni al 3% para uso odontológico. Solo hay lidocaína al 2% con vasoconstrictor. Eso es lo que hacíamos la vez pasada. Aquí aparecen las dosis, ¿verdad? La dosis máxima. Esto es según el libro. Dosis máxima sin vasoconstrictor, dosis máxima con vasoconstrictor, ¿ok? Pero nosotros nos vamos a quedar. Cuando yo les pregunte la dosis máxima en el examen, ustedes van a trabajar con las que yo le he dado en la clase, por lo que hablábamos la vez pasada. Se recuerdan que hablábamos que nosotros tenemos que utilizar esas por dosis que no nos van a afectar a nuestros pacientes. Vamos con la epinefrina. ¿Qué significa ese? 1 en 80,000. El 1 en 80,000 quiere decir que 1 de epinefrina, 1 gramo de epinefrina, se está diluyendo en 80,000 de soluto. No, perdón, de solvente en este caso. Entonces, los vasoconstrictores, ¿para qué sirven los vasoconstrictores? Pues fíjense que los vasoconstrictores son algo importante que se le ha añadido a los anestésicos locales. De acuerdo a lo que los anestésicos locales les decía yo la clase pasada, que los anestésicos locales tienen una característica que es bien importante, bien de ellos, que es que son vasodilatadores. ¿Cuál era el único que tenía una vasoconstricción permanente dentro de los anestésicos locales? ¿Quién me lo dice? Que se lo dije la semana pasada. La cocaína. La cocaína, así es. Ese sí es el único que actúa permanentemente como un vasoconstrictor. Nosotros no utilizamos cocaína, ¿verdad? Como anestésico local. Pero tras la inyección, dicen los tejidos, los vasos sanguíneos,
principalmente las arteriolas y los capilares de la zona donde se inyectan los anestésicos locales, se dilatan por la acción vasodilatadora que ellos tienen. Cuando hay esa vasodilatación ocurren 4 momentos. Uno es que hay aumento de la velocidad del anestésico local. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el anestésico local va súper rápido, como es vasodilatador, entonces llega así, se transmite o así se va rapidito al sistema cardiovascular. Y entonces cuando llega de esa manera, se elimina súper rápido en el lugar de la administración. Y si ustedes recuerdan, un anestésico local, una característica es que que da anestesia a un área determinada. Si yo no le colocase un vasoconstrictor a mi anestésico local, entonces esto se me fuera muy rápido y hay una redistribución del anestésico. Otro momento que nos pasa es que hay mayores concentraciones plasmáticas de anestésico local. ¿Y qué pasa si hay una mayor concentración plasmática de anestésico local? Eso me va a dar una toxicidad del fármaco, lo cual me va a llevar a una sobredosis de anestesia. El otro momento que nos está, pasando es la disminución de la profundidad anestésica y la duración. No va a durar la anestesia porque como se difunde tan rápido, ¿verdad? Como esa velocidad hace que rapidito hay una redistribución. Entonces, por eso hay una disminución de la profundidad anestésica y de la duración. ¿Y qué nos va a dar esa vasodilatación? Pues va a haber un aumento de la hemorragia en la zona quirúrgica. ¿Por qué? Porque hay un incremento de la perfusión sanguínea en ese, en ese tejido en ese momento. Entonces, volviendo y recapitulando, si yo les pregunto en el examen, mencione las 4 circunstancias por las cuales yo debo de agregar a un anestésico local, un vasoconstrictor. Uno es porque, acuérdense, porque los anestésicos locales, solo porque sí, son sustancias vasodilatadoras que me van a dar 4 fenómenos. Uno es el aumento de la velocidad en la zona, se va a ir rapidito. 2, las concentraciones plasmáticas son mayores, por lo cual me van a dar una toxicidad. 3, hay una disminución de la profundidad y de la duración del anestésico, por lo que se elimina muy rápido y hay un aumento de la hemorragia. Uno de los anestésicos locales sin vasoconstrictor como tal, como la epinefrina, como la noradrenalina, es la que nosotros utilizamos es mepivacaína y prilocaína. La mepivacaína muchas veces viene en la concentración del 3%. Aquí en El Salvador, la mepivacaína en concentración del 3% no tiene vasoconstrictor. Algunos casos dicen que es un vasoconstrictor propio. Permítanme. Ok, entonces estaba hablando de la mepivacaína, que es uno de los que nosotros utilizamos aquí en El Salvador, que viene en una concentración del 3% y no tiene un vasoconstrictor como la epinefrina. Sí, se dice que tiene un vasoconstrictor propio, que las características de ese vasoconstrictor pues no son tan fuertes, sin embargo, hace su efecto, no como un anestésico local con epinefrina. Y otro que no tiene vasoconstrictor también, que es la prilocaína, que viene en una concentración del 4%. Entonces, habría que, estos, cuando nosotros, y ustedes van a ver la diferencia cuando ya estén aquí en la clínica, de hacer cirugías
con anestésicos sin vasoconstrictor y anestésicos con vasoconstrictor. Y cabal, hay un aumento de la hemorragia. Aquí está. ¿Por qué se añade un vasoconstrictor? Se añaden las soluciones anestésicas locales para contrarrestar los efectos vasodilatadores. ¿Cuáles efectos vasodilatadores? Son los que ya hablamos, el 1, 2, 3 y 4. Inherente de estos fármacos son aditivos importantes en las soluciones de los anestésicos locales por las razones siguientes. Como ¿cómo se llama? Los efectos vasodilatadores son 1, 2, 3, 4 y yo tengo los efectos del vasoconstrictor, que son 5. ¿Cuáles son? Uno es que al contraer los vasos sanguíneos reducen el flujo sanguíneo en el lugar de la administración, ¿sí? Esa perfusión de ese flujo sanguíneo se reduce. ¿Por qué? Porque hay una contracción de los vasos, específicamente de cuáles, de las arteriolas, decía. 2, como hacen que haya un enlentecimiento de la absorción del anestésico local, ¿hacia dónde? Hacia el sistema cardiovascular, con lo que las concentraciones plasmáticas del anestésico son menores. Y si hay menos concentración plasmática, ¿qué es lo que está pasando? Lo vamos a ver en los otros dos, en los otros tres. Eso va a hacerme que sea menos tóxico. Las concentraciones plasmáticas, que está acá, del anestésico local, disminuyen, lo que disminuye el riesgo de toxicidad por dicho fármaco. 4. Aumenta la cantidad del anestésico local que penetra al nervio. Eso es importante porque yo necesito que haya más tiempo para poder yo, ¿cómo se llama? Estado en ahí arriba, la dejo ahorita, por cualquier cosa. En una esquinita. Pues, ¿cómo se llama? Esto hace que los periodos sean más largos, por lo cual yo tengo o puedo realizar con más tiempo o con una seguridad, estar más tranquilo, utilizando un anestésico local con vasoconstrictor. Y el número 5 es que los vasoconstrictores disminuyen la hemorragia. De hecho, vamos a ver más adelante que hay unos que los utilizamos de esa manera. En el lugar de la administración, por tanto, resultan de una suma utilidad cuando se prevé un aumento de la hemorragia. Por ejemplo, cuando hacemos cirugías de torus palatinos, cuando se realizan cirugías de cordales, cuando se realizan cirugías de torus mandibulares, ¿sí? El uso de un anestésico local con vasoconstrictor nos va a ayudar muchísimo. Ahora, la dosis máxima de vasoconstrictor en un paciente sano es de 0.20 miligramos y la dosis máxima de vasoconstrictor en pacientes con enfermedades cardiovasculares es de 0.054 miligramos. Preguntas de examen estas. Paciente sano en 0.20 miligramos y paciente con enfermedad cardiovascular 0.054. Es importante porque a la hora de estar viendo ¿cómo se llama? La cirugía, ¿verdad? Ustedes en la clínica no solo van a recibir pacientes sanos, van a recibir pacientes con enfermedades sistémicas. Comúnmente ahora, diabetes mellitus, hipertensión arterial, pacientes con infartos del miocardio que han tenido o han sufrido algún infarto, angina de pecho, bradicardias, taquicardias, pacientes asmáticos, problemas de la sangre, pacientes que toman anticoagulantes, pacientes que toman antiplaquetarios, pacientes con problemas de hígado. Entonces, hay una pacientes VIH, pacientes con, ¿cómo se llama? Artritis reumatoidea.
Hay un montón de pacientes y cada vez las enfermedades crónicas son más comunes en nuestro medio. Eso hace que nosotros tenemos que estar preparados para ver este tipo de pacientes. Cuando un paciente está controlado, cuando un paciente no está controlado. ¿Ok? ¿Cómo vienen las diluciones del vasoconstrictor? Por ejemplo, aquí, esta marca, que es la Septodent, dice que tiene adrenalina en una dilución de 1 en 100,000. Y comúnmente aquí en El Salvador podemos encontrar dilución de 1 en 50,000, que es para evitar hemorragias o para manejar hemorragias en el acto quirúrgico, de 1 en 80,000, de 1 en 100,000, que es de las más seguras para trabajar, y de 1 en 200,000. Ahora bien, este 1 significa que es 1 gramo de epinefrina que lo están diluyendo en 50,000 de solvente. Gracias. Eso quiere decir cuál de estos es más concentrado. 1 en 50,000 o 1 en 200,000. Pregunto, ¿quién me ayuda? En 50,000. Mario. Luis Palacios, ¿cuál es entonces? 1 en El más 50,000. concentrado. ¿Cuál? 1 en 50,000. 1 en 50,000, porque es 1 gramo en 50,000 de solvente. ¿Ok? Entonces, de este no les aconsejo en utilizar en pacientes sistémicamente comprometidos. Porque los pacientes sistémicamente comprometidos pueden estar controlados. Puede ser diabético, pero puede estar controlado con su glucosa. Puede ser hipertenso, pero se toma el medicamento y está controlado. Hay unas indicaciones que son completamente absolutas y unas que son relativas en el uso o no de anestésicos locales con vasoconstrictor. ¿Ok? 1 en 80,000, pues aquí en la ¿cómo se llama? En la clínica de cirugía o utilizamos 1 en 80,000 o 1 en 100,000. Para mí estamos mucho más seguros utilizar diluciones de 1 en 100,000 para poder trabajar. ¿Ok? De 1 en 200,000 podemos encontrar la articaína también, y también hay 1 en 100,000 articaína. Ahora bien, ¿cuánto de vasoconstrictor tiene? Esto hay que fijarse. De 1 en una dilución de 1 en 50,000, como decía, 1 en 50,000, que significa 1 gramo, que equivale a 1000 miligramos. 1000 miligramos entre 50,000 me da 0.02. Al multiplicarlo por el 1.8 ml que tiene el cartucho, equivale a 0.036 miligramos. Hablemos que, quiero ver si no va la siguiente. Hablemos que si mi paciente es hipertenso, está controlado con enalapril, por ejemplo. El enalapril, si está controlado con enalapril, ustedes pueden colocar solamente un cartucho, porque en un cartucho tiene 0.036. Si ustedes multiplican este 0.036 miligramos, o el libro dice picogramos, vamos a verlo. 0.036 miligramos o picogramos por 2, me está diciendo que en 2 cartuchos yo voy a colocar 0.072 miligramos o picogramos de vasoconstrictor. Según la dosis máxima a este paciente, ¿estoy haciendo un bien o no?
No, porque se pasa de su dosis máxima. Así es, no porque se pasa de su dosis máxima, ¿verdad? Entonces, a un paciente, digamos que ustedes vayan a realizar a un paciente controlado. La única manera de saber si el paciente está controlado o no está controlado es tomando la presión arterial, jóvenes. Porque el paciente se puede tomar los medicamentos, pero si se los da, si se los toma como a él le da la gana, o día sí o día no, ese paciente no va a estar controlado y él le va a decir, sí, yo me tomo los medicamentos. Que se tomen los medicamentos no quiere decir que él está controlado. ¿Ok? ¿Ustedes cómo lo van a lograr a un paciente de estos? Pues tiene que, ¿cómo se llama? Tomarle la presión. Y si la presión tiene 120/80, muy bien, démosle. Pero si yo tengo un anestésico de 1 en 50,000, solo sé que tengo que poder colocar un cartucho. Cuando yo les pregunte en el examen, oigan bien, ¿cuántos cartuchos voy a colocar de anestésico? ¿O de qué depende cuántos cartuchos de anestésico con epinefrina colocar? Uno, va a depender de la dilución de epinefrina o de vasoconstrictor. Y dos, si el paciente está o no controlado. ¿Ok? Ustedes no me digan, por ejemplo, me van a decir, paciente, les pongo yo en el examen, paciente hipertenso, toma enalapril, 20 miligramos, una tableta 2 veces al día. Amlodipino de 5 miligramos, una tableta al día. Irbesartán de 150 miligramos, 2 tabletas al día. Un ejemplo, este paciente toma 3 antihipertensivos. Y al tomarle la presión arterial, va a tener una presión arterial de 110/70. Ejemplo. Es un ejemplo ahorita. ¿Cuántos cartuchos le voy a colocar? ¿Quién me contesta? Siempre solo uno porque la presión arterial no le salió elevada, entonces está controlado, pero por ser hipertenso, respetando la dosis máxima que son 0.054 miligramos. Entonces ustedes van a contestar depende de la dilución, porque yo ahorita no he dicho dilución. No sé si le puedo colocar 1, 2 o 3. ¿Ok? ¿Estamos? Ustedes siempre, si ya yo hago algo específico, entonces les digo yo, hagan cuántos cartuchos les puedo colocar. ¿Estamos? ¿Se entiende eso? Jóvenes. Sí, doctor. Doctor, yo no he entendido bien. Vaya, vamos a repetirlo. No se preocupe que para eso me pagan, para enseñarle y para repetir las veces que yo pueda repetirles. Jessica, las diluciones que nosotros tenemos comúnmente aquí en El Salvador es 1 en 50,000. Aquí miren, aquí dice 1, 2.80,000. Este 1 significa 1 gramo de epinefrina, ¿sí? Siempre va a venir así. Ahora, para hacer la conversión, 1 gramo significa, es igual a 1000 miligramos. 1000 miligramos entre 50,000, que es la dilución esta, da igual 0.02. Si yo quiero saber cuánto es la cantidad de vasoconstrictor que tiene un cartucho de 1.8 ml en una dilución de 1 en 50,000, va a ser igual a 0.036 miligramos de epinefrina. Si yo tengo una dilución de 1 en 80,000, me sale 0.0125 por 1.8 ml del cartucho es igual
a 0.0225 miligramos. Si yo tengo una dilución de 1 en 100.000, es 1 entre 100.000 es igual a 0.01 por 1.8 ml que tiene el cartucho es igual a 0.018 miligramos. Ahora, como ya sabemos que una dilución de 1 en 50.000 tiene 0.036 miligramos de epinefrina, que 1 en 80.000 tiene 0.0225 miligramos de epinefrina y que en 1 en 100.000 tiene 0.018 miligramos de epinefrina, yo lo único que tengo que hacer es multiplicar. ¿Por cuánto? Si yo pongo 2 cartuchos, 2 por 0.036 miligramos, me da 0.072. Quiere decir que en un paciente hipertenso, yo no, aunque esté controlado, yo no puedo colocar 2 cartuchos de esta dilución. ¿Por qué? Porque se me pasa la dosis, porque me sale en 0.072. Vamos a ver, y este es el más concentrado. Quiere decir que si los dos, si estos son menos concentrados, entonces no hay problema. O sea, tengo que hacerlo. Vamos a ver. 0.0225 por 1.8 igual me da 0.040 miligramos. Podría poner 2 cartuchos. Ahora multipliquémoslo por 3, siguiendo mi dosis máxima. 0.0225 por 3 me sale 0.067. Quiere decir que yo ya un tercer cartucho no lo podría colocar en un paciente hipertenso. Mucho menos en un paciente con angina de pecho, mucho menos en un paciente con historias de infarto al miocardio, con taquicardias o bradicardias. ¿Ok? Ahora, si yo tengo de 1 en 100.000, voy a tener 0.018 miligramos de epinefrina. Ahora multipliquémoslo. El 0.018 miligramos por 3 cartuchos, justo me da 0.054 miligramos. Ahí ustedes ven, entre menos concentrado, entre más concentrado, que es esta, menos cantidad puedo colocar. Y entre más diluido, puedo colocar más cartuchos. En un paciente con enfermedades cardiovasculares, porque recuerden que hay una dosis máxima para el paciente sano, que es de 0.20 miligramos. ¿Ok? Ahora sí, Jessica. Sí, ahora sí, gracias, doctor. Vaya, sabe. ¿Alguien más? ¿Preguntas? Preguntas, jóvenes. Rebeca, preguntas. Eso siempre se va a aplicar con las personas que, digamos, que tengan diabetes mellitus o otra enfermedad sistémica. Tal vez diabetes, es que en el caso de la diabetes, la epinefrina no aumenta su presión arterial, sino que hace otros efectos. En el caso de la diabetes, la epinefrina lo que hace es aumentar los niveles de glucosa. Eso es lo que hace. Preguntas, jóvenes. ¿Estamos bien hasta ahorita? Sí, doctor. Va, chivo. Entonces en el examen solo van a venir casos clínicos. Doctor, tengo una pregunta. Dígame.
En el caso, digamos, por ejemplo, en el ejemplo que hicimos la clase pasada que decía paciente de 180 libras que se va a extraer la pieza 1.8 y decía usted lidocaína al 2% con vasoconstrictor. En este caso solo vamos a hacer la fórmula que hicimos ese día, ¿verdad? No tendría nada que Sí, ver. porque yo le voy a decir, Virginia, hay que fijarse en eso, muy buena pregunta. Si yo les pregunto la cantidad de cartuchos según anestésico, y si no, les voy a hacer la pregunta según el vasoconstrictor, ¿cuántos anestésicos puedo colocar? ¿Sí? Va a ir con una de esas, con distinguirlo entre uno y otro para que puedan hacer los ejercicios. ¿Estamos? Ya, doctor. Gracias. Va. ¿Alguien más? Doctor, yo tengo una pregunta. Dígame. Rebeca. Sí, con respecto, ¿es el corto de nosotros, del grupo 1, entraría esto que estamos viendo ahorita también, o solo lo de la clase pasada? O sea, yo sé que es prácticamente lo mismo, pero sería también esto. No. El corto de mañana para los del grupo 1 solo va a ser igual que para ahora los del grupo 2. Solo lo que habíamos dicho. Esta parte extra, no. Ah, ok. Está bien, gracias. Todos en la cama o todos en el piso. Ahí sería injusto que yo les preguntara de esto que estamos viendo ahorita. Eso se lo voy a preguntar en el otro corto. Bueno, entonces sigamos. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los vasoconstrictores? Fíjense que los vasoconstrictores tienen 3 mecanismos de acción como tales y es de acuerdo a 3 categorías de las aminas simpático-miméticas. Es una de forma directa, es una de acción indirecta y es una de acción mixta. Cuando es de acción directa, ejercen su acción sobre los receptores adrenérgicos específicamente. Más adelante vamos a ver cuáles son los receptores adrenérgicos. Los fármacos de acción indirecta actúan liberando norepinefrina en las terminaciones nerviosas adrenérgicas. Y el tercero es una fármaco de acción mixta que actúan tanto de forma directa como indirecta. Ahora nos vamos a centrar en aquellos que actúan de forma directamente sobre los receptores adrenérgicos. ¿Cuáles son los receptores adrenérgicos? Fíjense que este señor que se llama Alkis en 1948 propuso y llamó receptores adrenérgicos a los receptores alfa y beta. Algunos actúan, la epinefrina actúa sobre alfa y beta, específicamente su mecanismo de acción es sobre los beta 1 y beta 2. Ahora bien, cuando conoció los dos tipos de estos receptores adrenérgicos, que se les llamó alfa y beta, se basó en efectos inhibidores o excitadores de las catecolaminas sobre el músculo liso. ¿Cuáles son las catecolaminas? La epinefrina, la norepinefrina, la adrenalina. Esas son catecolaminas. Ahora bien, cuando estamos hablando de las alfa, cuando estamos hablando de estos receptores adrenérgicos, específicamente de los alfa, se está diciendo que en los alfa 1 tienen, efectos excitadores y en los alfa 2 tiene efectos inhibidores. Lo vamos a ver más adelante. Aquí está. La activación de los receptores alfa por un fármaco simpático mimético suele ser una respuesta que consiste en ¿qué? En la contracción de del músculo liso de los vasos sanguíneos. ¿Qué es lo que se llama traducido? Eso se llama da una vasoconstricción. Los alfa también, lo que yo les decía, se subdividen en alfa 1 y alfa 2. Pero los alfa 1 ya también se los decía que son posinápticos y son excitadores. Y los receptores alfa 2 son posinápticos y son inhibidores. Recordando que su función es ser vasoconstrictores como tal. ¿Ok? Ahora,
la activación de los beta 1 y los beta 2, cuando estamos hablando de los betas, hace lo contrario de los alfas, hace una relajación del músculo liso. Cuando hay una relajación del músculo liso, lo que hay es una vasodilatación y broncodilatación. Por eso, en algunos, no sé si ustedes se han fijado, o alguno, por ejemplo, ha tenido ataques de asma o padece de bronquitis. En algunos momentos, las terapias que les dan a los pacientes que tienen bronquitis, que son asmáticos y están con terapias, entonces se les coloca, en la terapia va hielo y en el hielo colocan un poquito de epinefrina. ¿Por qué? Porque la epinefrina actúa más sobre los beta y sobre los beta lo que está haciendo es una broncodilatación. ¿Ok? Por eso es que se le ponen, aunque también ellos tienen una estimulación cardíaca que lo que hace es aumentar la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción del corazón. Los beta 2, ¿cuáles son? Cuando estamos hablando de los beta 1 y beta 2, los beta 1 se encuentran en el corazón y el intestino delgado, responsables de la estimulación cardíaca y de la lipólisis. Y los beta 2 en los bronquios, lo que yo les estaba diciendo, por eso es que hay una broncodilatación, lechos vasculares y el útero que producen broncodilatación y vasodilatación. Esto es lo que pasa en algunas mujeres que, por ejemplo, se complica un poquito el parto, entonces antes ponían una pastita de epinefrina para que hubiese vasodilatación en el útero y así el bebé podía salir mucho más fácil. Eso es todo. Esto que yo he explicado a grandes rasgos está muy bien dicho en el capítulo 2, 3 y 4 de Malamed. Estudienlo, por favor. Ya el capítulo 4 habla específicamente. Con el capítulo 3 habla cuál es el mecanismo de acción de la epinefrina, cuál es el mecanismo de acción de la noradrenalina, de la felipresina, de otros, ¿cómo se llama? De otras catecolaminas que actúan como vasoconstrictores. Eso habla a qué hacen en el sistema cardiovascular, qué hacen en el sistema nervioso central, cómo están actuando en el sistema respiratorio, y todo eso aparece en el libro. En el capítulo 4 van a encontrarse con cada uno de los anestésicos, las amidas y ésteres, pero nos vamos a enfrascar en amidas. ¿Estamos? Amidas, el único que yo en la clase pasada les mencionaba que se ocupa o utiliza en odontología es la benzocaína, que es un éster, ¿verdad? Porque acuérdense que ellos hacen bastante porque traspasan mucho la barrera lipídica. Por eso les decía yo que la benzocaína se utiliza como tópico, pero si usted utiliza benzocaína como tópico, tiene que estar seguro que la mucosa donde usted vaya a colocar la benzocaína tiene que estar seca. ¿Por qué? Porque ellos no son compatibles con el agua, ¿verdad? Por esa cadena lipídica que ellos tienen, o ¿cómo se llama? Porque ellos la parte en su cadena química es la ácido benzoico, y el ácido benzoico es muy graso, y por eso es que tienen que ustedes, los ésteres, por eso es que son demasiado tóxicos, ¿verdad? Y por eso también la benzocaína, como les decía, tiene que aplicarse en un medio que esté seco. ¿Estamos? ¿Preguntas, jóvenes? Otra cosa, en el capítulo 4, para la otra semana, vamos a poner en el corto el capítulo 4. ¿Ok? El capítulo 4. Ese van a ir. ¿Qué habla el capítulo 4? El capítulo 4 habla de la lidocaína. Nos vamos a enfrascar en las amidas. No nos metamos con los ésteres. Metámonos y hablemos de amidas. Ahí habla
el pKa de la lidocaína, cuánto es su tiempo de acción, qué efectos tiene. Específicamente va hablando de cada uno de los anestésicos, ¿ok? Eso va a venir en el corto de la próxima semana. El grupo 2 lo va a tener, quiero ver, mañana el grupo 1. El grupo 1 lo va a tener virtual y el grupo 2 lo va a tener presencial. ¿Ok? ¿Estamos, jóvenes? ¿Preguntas hasta aquí? Doctor, yo sí tengo una pregunta. Dígame. Es que, bueno, no entiendo muy bien cómo es que logran entonces hacer este efecto vasoconstrictor de la epinefrina, si afecta más los receptores B1 y B2, ¿verdad? Que aquí dice que son vasodilatadores y provoca una broncodilatación también. Sí, lo que pasa que si vemos el libro dice que su efecto vasoconstrictor, la epinefrina como tal, ¿verdad? Estamos hablando de la epinefrina, tiene su mecanismo de acción que actúa sobre alfa-1, sobre los alfa y sobre los beta receptores adrenérgicos. Algunos tienen efectos sobre alfa, 50% alfa, 50% beta. Sin embargo, Pablo, apaga la cámara. Sí, es que se me activa de la nada, Doc. Lo siento. Ok. Entonces, veamos aquí. La activación de los beta produce relajación del músculo liso, que da la vasodilatación y la broncodilatación. Estimulación cardíaca, hay un aumento de la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción. Sin embargo, dice también que los beta 1 y los beta 2, uno se encuentra en el corazón y otro se encuentra en el intestino delgado, que son los responsables de la estimulación cardíaca y de la lipólisis. La lipólisis es el acto de degradar las grasas. Los beta 2 no están en los bronquios, los lechos vasculares. Sin embargo, aunque estos tengan mayor acción sobre los beta, siempre va a estar el 50% o el 40%, aunque sea de los alfa 1 y de los alfa, ya sean alfa 1 o alfa 2. Y si nosotros vemos la acción que tienen, aunque tengan mayor acción, pero son más potentes, los alfa, porque ellos están actuando sobre la contracción del músculo liso de los vasos sanguíneos, no específicamente a dónde, en el corazón, sino que en el vaso sanguíneo, que es donde va pasando todo el anestésico, y eso hace que haya vasoconstricción. ¿Sí? Por eso es que la epinefrina existe en cuanto a, o lo que hace, no quiere decir, y fíjate que cómo son las cosas, que aunque la epinefrina no quiere decir que sea el mejor vasoconstrictor, si vemos esto, lo que vos estás preguntando, tendría toda la razón de no utilizarlo como un vasoconstrictor en cuanto a eso, pero la vasoconstricción que ellos tienen sobre los alfa hace que sobre los receptores alfa, perdón, hace que haya una vasoconstricción, pero ¿de quién? Del músculo liso de los vasos sanguíneos. ¿Sí? Entonces yo, digámoslo así, es más fácil o es menos prudente, es menos, ¿cómo decirte las palabras? O es menos malo, digámoslo así. No sé si esa es la palabra correcta que tengo que utilizar. Es menos malo actuar sobre los vasos sanguíneos que actuar específicamente sobre el corazón, porque ya el corazón está teniendo una estimulación cardíaca, aunque sean vasodilatadores, ¿verdad? Ahora va a depender también de la cantidad de vasoconstrictor que nosotros le estemos colocando. Sin embargo, si vos colocás un anestésico con vasoconstrictor y un anestésico sin vasoconstrictor, sin vaso, vas a ver la diferencia que hay. Se nota. Pero es por eso, porque estos actúan sobre la contracción del músculo liso de los vasos sanguíneos, que es donde más
Acordate que es un anestésico local que está actuando a nivel, en ese momento, esa área. Hay otra que se va en el corriente sanguíneo, el torrente sanguíneo, pero en esa área yo también necesito que haya que vaya vasoconstricción. No quiero una vasoconstricción que me vaya a dar de un solo cachimbazo al corazón. ¿Sí? ¿Estamos, Luis? Sí, hoy sí, gracias. Ok, ¿alguien más, jóvenes? Bueno, llegamos hasta aquí con mi clase y ahorita van a la clase con el doctor Freddy, que les va a hablar de... ¿Qué? Evaluación del paciente. ¿Ya? Buzo con estas clases porque cirugía es la mejor de todas las materias. Me llega. Va, pues jóvenes, un gustazo. No, se quedan al final 10 minutos nada más para el examen de ahora, ¿ya? Los del grupo 2 son los que lo van a hacer ahora. Ok, chivo, pues, nos vemos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Vemos. Dale, doctor. Buenas tardes, jóvenes, ¿me escuchan? Sí, doctor. Buenas tardes. Hoy vamos a iniciar con la clase de evaluación del paciente. En esta clase también vamos a explicarles cómo van a hacer el llenado de la ficha, qué aspectos van a evaluar: clínicos, radiográficos, historia médica, antecedentes, motivo de consulta. Vamos a empezar con historia clínica en odontología o el anamnesis, ¿no? Son varias preguntas que prácticamente lo que hacen es establecer una relación entre el odontólogo y el paciente. Dependiendo de cómo uno haga estas preguntas, uno va a crear un lazo con los pacientes. Muy útil a la hora, pues, de que el paciente se exprese y él pueda tener la confianza necesaria, pues, para darles la información que ustedes necesitan. Permítanme. Se me fue muy allá. Aquí. La historia clínica es un resultado de practicar un interrogatorio o anamnesis y una exploración física exhaustiva, completada por las pruebas complementarias que pueden aportar datos aclaratorios. ¿Qué pasó? Espérenme. Por otro lado, la historia clínica debe recoger los aspectos esenciales, pues, del odontólogo enfermo, tanto lo que el paciente señale como lo que el odontólogo deduzca a través de la anamnesis. Los datos deben obtenerse, registrarse y archivarse con la mayor discreción. Este es un documento médico legal, jóvenes. A medida ustedes lo llenen mejor, menos problemas van a tener si en dado caso fuese necesario, por ya sea demandas
que sean revisados. Entre más lleno esté, entre más completo esté, entre más detallado ustedes colocaron todo, menos problemas van a tener al final. Y son datos que son exclusivos entre el paciente y ustedes. ¿Cuáles son los objetivos de la historia clínica? Asistencial, tratar de conseguir una correcta elaboración del diagnóstico, pronóstico y tratamiento. Docente, la información recogida en las historias clínicas proporciona muchos datos utilizables en este ámbito. Investigador, íntimamente relacionado con el apartado anterior al correlacionar los datos registrados. Sanitarios y epidemiológicos, administrativos y económicos y control de calidad. La historia clínica comprende los siguientes apartados: anamnesis o interrogatorio. Aquí donde todavía no realizamos en sí una exploración física del paciente. Claro que esto generalmente debería llevarse a cabo en una zona donde el paciente no se sienta estresado. Más bien, si se puede iniciar fuera de la clínica es lo ideal, pero estoy hablando en la práctica privada. En la clínica pues lo hacemos, en esta escuela pues prácticamente lo hacemos ya en el sillón dental. La exploración, orientación diagnóstica, diagnóstico diferencial, un plan de tratamiento, seguimiento y un juicio o resumen del alta del caso. Así en la enfermedad de la boca, como en las que afectan otras partes del organismo, cabe distinguir un periodo prepatológico. Todo indicio que vaya al final a concluir en el periodo patológico subclínico. Un periodo clínico o de enfermedad declarada y un periodo en el que la enfermedad ha desaparecido, pudiendo quedar secuelas o incapacidades. La relación entre el dentista y el paciente. Cuando un paciente acude a la consulta, generalmente lo hace por dolor. La mayoría de pacientes que llegan a la clínica, que deciden hacerse un tratamiento, lo van a hacer porque hay dolor. Van a haber muchas veces que los pacientes van a llegar con él, no pude dormir toda la noche. Eso es un clásico y el dolor es lo que motiva al paciente a ir a la clínica, a realizarse un tratamiento. A veces es por impotencia o limitación funcional de algún tipo, o miedo incluso. Cualquiera de estas tres situaciones puede ser el motivo de la consulta. Además del motivo de la consulta, hay que tener en cuenta unos factores modificadores: la ansiedad, la angustia, el miedo, el estrés, que son capaces de alterar la sensibilidad y la respuesta al dolor del paciente. Generalmente, recuerden que tenemos este estigma de querer torturar a los pacientes, cosa que no es así, ¿no? Pero tenemos que luchar con ese estigma y explicarle al paciente que son cuestiones que no se dan, que no disfrutamos causar dolor. La historia clínica tiene conceptos y también tiene objetivos. Es el registro ordenado, en secuencia y permanente de todos los fenómenos clínicos. En ella quedan plasmados todos los datos obtenidos mediante el interrogatorio y la exploración, que puede ser directa o indirecta. En un instante vamos a hablar de cuáles son las directas y la indirecta, así como los relativos al diagnóstico, tratamiento y seguimiento del paciente. Entre los objetivos de la historia clínica, desde una perspectiva entre la identificación de pacientes y el conocimiento de enfermedades personales o familiares más importantes, con el fin de adaptar el tratamiento odontológico a las condiciones de salud física y mental del paciente y prevenir las complicaciones frente a los tratamientos ya instaurados.
utilizar ciertos métodos, la propedéutica clínica o la semiotécnica. Para conocer la sintomatología del paciente, el profesional de la salud se vale de un método denominado propedéutica. La propedéutica clínica o semiotécnica se define como el conjunto ordenado de métodos que se vale el clínico para obtener los síntomas y signos, con ellos elaborar un diagnóstico. Entre los objetivos de la propedéutica clínica se encuentra principalmente la metodología del interrogatorio y de la exploración física del paciente. Prácticamente este es el protocolo es lo que nos dicta un protocolo a seguir. No vamos a ir a inventar qué es lo que vamos a hacer o cómo vamos a examinar. Generalmente ya hay protocolos bien establecidos para nosotros tener pasos secuenciales para obtener información fidedigna para pues luego establecer diagnóstico y plan de tratamiento. La semiología y la sintomatología estudia los signos y los síntomas de las enfermedades. Hay que recordar que signos y síntomas son dos cuestiones distintas completamente. Los signos son las manifestaciones objetivas de la enfermedad y son observables. Luego están los síntomas, que son manifestaciones subjetivas de la enfermedad, que son las cosas que generalmente el paciente siente. Para darles un ejemplo, en una estomatitis candidiásica, los signos propios, se presentan los signos propios de la inflamación, el calor, la tumefacción y el tumor. En los síntomas, el paciente pues lo que va a sentir con esto es una sensación de quemazón o de dolor. El síndrome es un conjunto de signos y síntomas que se presentan al mismo tiempo y definen clínicamente un estado morboso determinado. Para la exploración poseemos o nos ayudamos de técnicas tanto directas como indirectas. ¿A qué nos referimos cuando decimos técnicas directas? Es la inspección, la palpación, la olfacción, percusión y auscultación. Todo esto lo llevamos a cabo pues en el paciente. ¿Cuáles son los métodos indirectos? Pues esto llaman a ser radiografías, resonancias magnéticas, tomografías computarizadas, los análisis bioquímicos, ya sea sangre, saliva, y las técnicas invasivas, las biopsias. De por sí solo, las técnicas directas no es un método de diagnóstico. Lo mismo con las técnicas indirectas. Uno no puede diagnosticar solo con técnicas directas o solo con técnicas indirectas. Nosotros tenemos que apoyarnos en la mayor cantidad de técnicas explorativas para poder realizar un diagnóstico acertado. El odontólogo debe tener cierta actitud para con el paciente. Muchas veces, y generalmente se ven en unidades de salud, por ejemplo, o en el seguro, que los pacientes no tienen la empatía necesaria y humana para poder entender al paciente. En las unidades de salud, como les van a exigir que sean rápidos, van a tener muy poco tiempo para establecer una conexión adecuada entre ustedes y el paciente, pero por lo menos empatía van a tener que mostrar. Lo que les comentaba, ¿no? La historia clínica empieza a desarrollarse con el interrogatorio o anamnesis, que debe llevarse a cabo preferiblemente en un despacho o en un consultorio distinto al gabinete o al quirófano dental. El dentista debe crear un ambiente de relajación sin demostrar prisa alguna, con lenguaje a la altura del paciente. La actitud del dentista debe de ser de interés, atención y simpatía hacia el paciente, a quien ha de escuchar activamente. Los datos que deben recogerse serán tanto biológicos como emocionales y psicológicos. Por tanto, la historia clínica es el instrumento que nos va a permitir entrar en contacto con un paciente y en ocasiones, dependiendo de la dificultad que ello entrañe, con un familiar. Esto se refiere que hay a veces pacientes que tienen alguna especie de discapacidad, por lo tanto nos vamos a tener que entender con algún familiar.
El interrogatorio o el anamnesis es la base fundamental e insustituible del diagnóstico. Debe ser amplia y concisa y requiere gran habilidad por parte del profesional. El interrogatorio puede ser dirigido mediante preguntas previamente valoradas. El dentista se dirige al paciente buscando contestaciones concisas y escuetas que le eviten perderse. Otro tipo de interrogatorio es el pasivo, en el que el paciente decide la extensión y la duración a la hora de describir sus síntomas. Supone una gran recompensa para el paciente, pero choca con la objetividad que puede proporcionar un interrogatorio dirigido. A veces las preguntas ya prefabricadas suelen ser mucho más cortas, rápido, no hay necesidad de perder tanto tiempo, pero al mecanizar este proceso se pierde un poco de la conexión odontólogo-paciente, que es bastante importante. El interrogatorio debe iniciarse todo el tiempo con el motivo de consulta, ya que no debemos olvidar que el paciente, que es lo que más le interesa, es su dolencia, siendo importante conocer el valor, concederle el valor desde el principio. Si ustedes no atienden el motivo de consulta del paciente, el paciente va a perder el interés en ustedes y ya no va a sentir ser necesario llegar a la clínica. Entonces, el motivo de consulta es lo primero que tenemos que saber. Recuerden, estamos valorando enfermos y no enfermedades. Inevitablemente están tratando con un ser humano y debe tratarse como tal, con la empatía y la simpatía necesaria, pues, para poder congeniar por lo menos en lo mínimo. No siempre les van a caer bien sus pacientes, pero siempre por lo menos deben demostrarles empatía ante el sufrimiento. Ya hay un modelo de interrogatorio o un protocolo a seguir para poder obtener las informaciones adecuadas. Dentro de esto ya veremos cada una a medida vayamos avanzando en las diapositivas, pero antes que todo se debe de iniciar con la afiliación o la afiliación del paciente mediante un expediente clínico que detalle el nombre, fecha de nacimiento, qué fecha ingresó el paciente a la clínica. Datos, por ejemplo, a quién contactar en dado caso haya una emergencia, edad, sexo. Luego, pues, vamos con el motivo de consulta, los antecedentes médicos personales, la revisión por sistemas. Esto también incluye si hay alergias, y dentro de todo esto, en los antecedentes personales, vamos prácticamente a enumerar las cuestiones patológicas. Luego podemos encontrar antecedentes personales no patológicos. ¿A qué nos referimos con esto? Aspectos psicosociales, hábitos, la vida sexual, la vida laboral, medicamentos que ha tomado. Y luego están los antecedentes familiares, enfermedades actuales, las causas y la historia de la enfermedad, la historia de la presente enfermedad. La afiliación. En el primer contacto con el paciente se solicita el nombre, la dirección, el teléfono de contacto y otros aspectos importantes desde el punto de vista administrativo. También debe registrarse la edad, o mejor la fecha de nacimiento y el sexo de los pacientes, así como su lugar de origen o procedencia. ¿Por qué es importante el lugar de origen o la afiliación y el lugar de origen? Pues ya que dependiendo de el lugar que se encuentren, por ejemplo, en los años 80, 70, en El Salvador, específicamente en Usulután, el agua era demasiado fluorada. Entonces los niños que crecieron bebiendo esa agua, en la adultez desarrollaron fluorosis. Entonces a veces es importante por ese tipo de cuestiones y detalles. Hay que saber prácticamente el contexto histórico del paciente. El motivo de consulta, el motivo fundamental por el que le acude el paciente al dentista suele ser dolor por diferentes causas. Dentro de esta está el dolor de origen dental, que es el más frecuente. El dolor, su importancia depende mucho de la idiosincrasia de cada individuo. De esto va a depender del umbral del dolor del paciente. Puede ser alto, puede ser bajo. Todo esto ya es propiamente, bueno. Y vamos a
tener que identificar cuestiones del dolor. La intensidad puede variar desde la sensibilidad térmica hasta la aparición de un dolor continuo y pulsátil que sugiere afectación de la pulpa. Ante un dolor de estas características es importante preguntar el momento de inicio, los síntomas previos de menor intensidad, el tiempo de evolución de aparición de los primeros síntomas, las situaciones que empeoran o alivian el dolor y la cronología si la tuviesen. Todo lo anterior nos permite discernir si el dolor es dental, periodontal y si es referido a estructuras articulares, musculares o de la mucosa. Es importante colocar todo de esto en base a cómo es la molestia del paciente. Todo eso prácticamente, todo este apartado prácticamente lo vamos a colocar en la historia de la presente enfermedad. Si un paciente se presenta a ustedes con dolor, ustedes van a poner que el motivo de consulta es, si el paciente dice me duele un diente, ustedes tienen que poner textualmente me duele un diente. Y ustedes van a saber, y ustedes van a preguntar, ¿cuándo fue que inició? ¿Hubo alguna sintomatología previa al dolor que ahorita lo está quejando? ¿Desde hace cuánto? ¿Hay algún estímulo que empeore la situación? Y cómo ha sido el dolor a través del tiempo, ¿se ha ido en disminución, empeorando? Una clasificación útil para definir las características más significativas referidas al dolor de origen bucodontal es la que contempla los siguientes aspectos. La cronología, cuándo aparece, cuánto dura, su periodicidad, si es diurno, nocturno o intermitente, el tipo, si es sordo, pulsátil, lacinante, terebrante, urente o ardiente, intensidad, poco perceptible, tolerable, agudo, intolerable, desesperante. Y pues los estímulos que pueden provocarlo, espontáneo o provocado, y la ubicación. La inflamación es otra de las causas por las que los pacientes acuden generalmente. Los antecedentes personales del paciente. Entre los antecedentes personales de interés sanitarios, unos hacen referencia a las enfermedades. Hola. ¿Puede pasar la diapo anterior, por favor? Ahí está. Sí, doctor, gracias. En cuanto a la inflamación, pues es una de las causas también más comunes, ¿no? No es un signo único, siempre está, o generalmente está acompañado pues de dolor. Una inflamación también denota una muy probable infección. Generalmente las infecciones que más nos encontramos son abscesos perirradiculares o periodontales. ¿Pasamos? Sí, ya, doctor, gracias. Los antecedentes personales, como les decía, hay que también tener en cuenta pues, los antecedentes que sean patológicos y los hábitos o las condiciones de vida, que estos no son patológicos o cualquier tipo de droga que consuma el paciente. Lo que menos va a decirle un paciente es si consume drogas. Los antecedentes patológicos, esta parte del interrogatorio debe recoger todos los problemas activos o inactivos relacionados o no con la patología actual. Es conveniente repasar las enfermedades infantiles, tanto los exantemas como los posibles antecedentes de raquitismo y sífilis, entre otras. Conviene también realizar una revisión de enfermedades sufridas por cada uno de los sistemas corporales o revisiones por sistema. Hablando de las revisiones por sistema, esto es un apartado fundamental que no deben de obviar en ningún instante, en ninguna de las fichas odontológicas de diagnóstico. Estas, pues, comprenden 9 sistemas propiamente. 4 podemos observarlos acá, su sistema nervioso central, sistema respiratorio, cardiovascular y el gastrointestinal. Cada uno de estos sistemas debe ser registrado exhaustivamente. En el sistema nervioso central podemos ver cefaleas, pérdidas de conciencia, traumatismos cráneoencefálicos, convulsiones, mareos, afecciones del sistema nervioso periférico, cambios de carácter, alteraciones emocionales. Es decir, el sistema nervioso central involucra prácticamente de cabeza completamente. Ojos, oído, olfato, gusto, todo esto se ve influido por el sistema nervioso central. Ahora, si en dado caso
el paciente les dice, sí, de niño sufrí convulsiones, ustedes van a poner sistema nervioso central en el expediente, van a colocar SNC, entre paréntesis van a colocar un más, es decir, positivo. Van a estar afirmando que el paciente sufrió de esto. Que si sufrió de convulsiones, no solamente van a poner convulsiones y ya, van a poner paciente sufrió de convulsiones. ¿Hace cuánto sufrió de convulsiones? ¿Qué provocaba las convulsiones? ¿Está medicado contra las convulsiones? ¿Lleva control en algún lugar de las convulsiones? ¿Desde cuándo fue diagnosticado? Eso creo que ya lo dije. Pero todo ese tipo de cosas tienen que ir en esto, ¿de acuerdo? Luego el sistema respiratorio. Cuando hablamos del sistema respiratorio, tenemos que tos, disnea, sibilancia, hemoptosis, espectro torácico, asma, bronquitis. En dado caso, en el mismo caso, el paciente le dice, sí, yo tengo asma o yo, qué sé yo, permítame. El paciente les diga, sí, yo tengo asma, ustedes tienen que poner el más, ya que es positivo a esto, poner asma, desde hace cuánto, qué medicación, dónde fue diagnosticado, dónde lleva los controles. Lo mismo en el sistema cardiovascular. Aquí evaluamos arritmias, disneas, hipertensión, ortopnea, edema, claudicaciones, factores de riesgo coronarios como tabaco, alcohol, obesidad y colesterol, infarto del miocardio, angina de pecho, bradicardia, endocarditis bacterianas, marcapasos, cualquier intervención quirúrgica, ya sea en el sistema nervioso central, sistema respiratorio o cardiovascular, se anotan en su respectivo apartado y se le pone más en dado caso así. Si en dado caso tuvo una intervención quirúrgica, ustedes van a poner cuándo fue la intervención quirúrgica, cuánto tiempo estuvo internado, qué medicamentos tomó, dónde estuvo internado, dónde lo diagnosticaron, dónde lleva controles. Hay que ser muy exhaustivos en cuanto a esto. El sistema gastrointestinal, pues disfagia, odinofagia, pirosis, dolor epigástrico, náuseas y vómitos, cólicos, características de las heces, hematemesis, halitosis, úlceras. Todo esto debe ser puesto ahí. Hay a veces que los pacientes sufren algún tipo de bacteria, por ejemplo, y están internados varios días. Es importante poner qué bacteria, qué medicamento les dieron, cuánto tiempo estuvieron internados. Estos son los primeros 4 sistemas. Recuerden, cuando ustedes van a evaluar al paciente, ustedes van a poner SNC, si no tiene nada, entre paréntesis menos. SR, que es sistema respiratorio, el sistema cardiovascular, el sistema gastrointestinal. Si no tiene nada, es entre paréntesis un menos. Si tiene algo, si ha sufrido algo, es entre paréntesis un más. Luego, los otros que nos quedan son el sistema genitourinario. Aquí pues la poliuria, oliguria, disuria, los dolores de vesícula, el olor y color de la orina, hematuria, dolor, ganglio, vida sexual, actos abortos, nefritis, intervenciones quirúrgicas. En dado caso de los partos y los abortos, ustedes tienen que colocar cuántos, dónde. Si estuvo medicada, si estuvo internada, todo eso, ¿de acuerdo? En el sistema musculoesquelético, en el sistema hematopoyético, las anemias, hematomas, leucemias, hemofilia, historia familiar de coágulos, intervenciones quirúrgicas. Muchos de todos estos sistemas se ven afectados por un componente hereditario, así que también eso se pone en antecedentes familiares, pero es importante también preguntarlo. El sistema musculoesquelético, dolor, inflamación, incapacidad funcional, rigidez, traumas, fracturas, artrosis, artritis reumatoide, mialgias, enfermedades autoinmunes.
¿Por qué enfermedades autoinmunes en músculo esquelético y no en sistema inmunológico? También se colocan ahí. La cuestión es que hay enfermedades autoinmunes que afectan los músculos, la musculatura. Por lo tanto, también tenemos que colocarlo. Las intervenciones quirúrgicas, recuerden, de todo esto ustedes tienen que preguntar cuándo, dónde, cuánto tiempo estuvo medicado, si estuvo ingresado por eso, todo esto. Sistema inmunológico, las enfermedades autoinmunes, lupus, VIH y las inmunizaciones. Sistema endocrino, pues tiroides, glándulas suprarrenales, enfermedades óseas, diabetes, lesiones de la piel, cutáneas, prurito, alopecia, lesiones pigmentadas, historia familiar de lesiones pigmentadas, porque esto luego puede evolucionar en cáncer, manchas o lunares nuevos que se vayan dando. Aquí están pues prácticamente el resto de sistemas que tenemos que evaluar. Sistema genitourinario, sistema hematopoyético, sistema musculoesquelético, sistema inmunitario o inmunológico y sistema endocrino. Recuerden cuáles son los sistemas: sistema nervioso central, respiratorio, cardiovascular, gastrointestinal, genitourinario, hematopoyético, musculoesquelético, inmunológico y endocrino. Los antecedentes no patológicos, las condiciones alimenticias y el modo de vida del paciente nos pueden informar sobre el nivel sociocultural y también socioeconómico. ¿Para qué nos ayuda esto? Pues nosotros podemos prever ciertas cosas con respecto a esto. El ritmo y los hábitos alimenticios nos pueden orientar sobre el componente cariogénico de la dieta, pues el factor de riesgo cariogénico, y sobre la necesidad de higiene bucal del paciente. ¿Y por qué necesitamos saber esto? O, por ejemplo, ¿por qué necesitamos nosotros hacernos un perfil también psicológico a través de la anamnesis del paciente? Suele suceder, y ustedes se van a dar cuenta, de que el perfil psicológico de los pacientes de periodoncia es complicado. No obedecen mucho a la higiene dental, no acatan indicaciones. Entonces, ustedes van a tener bastante problema con este tipo de pacientes. Pero necesitamos nosotros saber cómo es este paciente, si es de difícil manejo, si es de fácil manejo, si colabora, si no colabora, un montón de cosas, si es violento, porque si en dado caso llegase a ser violento, en cualquier pelea le van a tirar un diente. Entonces, son cuestiones que nosotros necesitamos estar pendientes de nuestros pacientes. La historia familiar. Se debe constatar la edad y el estado de salud de los pacientes, los hermanos, la pareja y los hijos, registrando la causa de muerte en caso de haber producido. Conviene registrar otras enfermedades, sobre todo hereditarias y contagiosas, que pueden tratarse en el resto de familia carnal, es decir, abuelos, tíos, primos, sobrinos, nietos, o en personas que conviven con el paciente por cuestiones de posibles enfermedades infecciosas. Debe tener muy en cuenta enfermedades como la hipertensión arterial, la diabetes, cardiopatías, alergias, reumatismos, anemias, cáncer y enfermedades mentales, las cuales pueden tener ciertos componentes hereditarios. La enfermedad actual. Este apartado lo desarrolla el profesional en su ficha, donde viene a resumir el motivo de consulta, la historia de la enfermedad que ha conducido al paciente a la visita y todos los aspectos que, como resultado del interrogatorio y de la posterior exploración, permiten al dentista establecer uno o más diagnósticos y el plan de tratamiento adecuado a cada caso. Aquí es donde la historia de la presente enfermedad, pues nosotros tenemos que evaluar cómo es la molestia del paciente, desde cuándo, hace cuánto, si evoluciona, las características del dolor que estábamos mencionando. Ya las vamos a mencionar nuevamente. Historia clínica en odontología, la exploración general y de la mucosa bucal. Una vez concluido todo lo que tiene que ver con la anamnesis, estamos refiriéndonos a la historia médica anterior, la última visita al médico, la historia de la presente enfermedad, el motivo de la consulta y la afiliación. Una vez terminado esto, pues realizamos o procedemos a realizar la exploración del paciente.
anotando en la historia o en el expediente todos los datos obtenidos. Dependiendo de los datos registrados en el interrogatorio, en algunos pacientes es conveniente antes de iniciar la exploración de la cabeza y del cuello determinar sus signos vitales como temperatura bucal, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca y presión arterial. Entonces, si nosotros sospechamos de que algún paciente puede ser hipertenso, que algún paciente puede tener diabetes, no solamente vamos a sospechar mediante el interrogatorio, sino que también con la observación inicial del paciente. El interrogatorio, la anamnesis, la exploración inicia desde el instante en el que el paciente entra al consultorio. No una vez uno está sentado y ya le está preguntando, sino que desde antes, el paciente cómo camina, cómo se ve, cómo está su rostro, la expresión facial. Todo eso pues son datos importantes que se encuentran prácticamente suspendidos en el aire, pero que uno debe de estar atento a ellos para poder brindarle una mejor atención, no solamente en cuestiones de empatía, sino que también en poder saber la necesidad del paciente. La temperatura bucal generalmente es de 37 grados centígrados. Si hay una hiperemia van a ser de 37 a 37.5 y de 36.5 para abajo ya tenemos hipotermia. Prácticamente no debe de haber consumido ninguna clase de bebidas frías o calientes, por lo menos en 10 minutos, porque si no vamos a tener pues un falso positivo tanto de calor o de frío. El termómetro deberá permanecer al menos 3 minutos en boca. Hoy pues tenemos los termómetros infrarrojos, ya no hay tanta necesidad de los termómetros en boca. Algunas enfermedades debilitantes como el alcoholismo, las anemias, el hipotiroidismo o el SIDA pueden provocar una hipotermia. Las infecciones víricas y bacterianas agudas, la inflamación y el ejercicio y el hipertiroidismo provocan una hiperemia. La frecuencia respiratoria debe ser inadvertida para el paciente, de lo contrario pues va a modificar su ritmo respiratorio, entonces nosotros vamos a tener problemas para captar esto. El primer año de vida es de 30 a 60 respiraciones por minuto. En la edad adulta es de 16 a 60 respiraciones por minuto y en la senitud o la vejez ya van disminuyendo. La frecuencia cardíaca, que prácticamente los latidos por minuto en el primer año de vida son de 90 a 120. En la adulto de 60 a 75 y en la vejez de 50 a 60. Podemos tener distintas alteraciones en la frecuencia cardíaca. La bradicardia es menos de 50. Es más frecuente en las personas ya ancianas o con hipotiroidismo o con tratamiento farmacológico, con los betabloqueadores. La taquicardia, que son más de 100 latidos por minuto, acompañada de la fiebre, procesos inflamatorios, ansiedad, las cardiopatías, las anemias o las hemorragias graves. Cuando un paciente ha terminado de hacer un ejercicio físico intenso, generalmente va a tener de 200 latidos por minuto. Entonces es indispensable darle minutos al paciente para que reponga prácticamente ese gasto cardíaco. La presión arterial fundamental, saber tomarla y saber interpretarla. Generalmente se dice que no hay valores definidos, pero ya han habido consensos con respecto a esto. Y se considera que para un mismo individuo su presión normal sería determinada tras 20 minutos, tras 60 minutos en reposo en una posición supina. Su medición se lleva a cabo mediante un esfigmomanómetro y un estetoscopio que permiten detectar los sonidos de Kharkov. Aunque la presión arterial es muy lábil y variable, como promedio para los pacientes adultos, los valores medios serán de lo normal, es de 120-80. Prehipertensión 120-39 en la presión arterial sistólica y en la diastólica 80-89. Estadio 1, 140-159 en la presión sistólica y 90-99 en la diastólica, y el estadio 2, 120-100. Ustedes no van a atender a un paciente que no esté controlado y ya esté en el estadio 1.
La exploración de la mucosa bucal. En todas las lesiones que afectan los tejidos blandos debe describirse la situación, el aspecto, el tamaño, la característica física. El carácter físico, es decir, duro, blando, adherido a planos profundos o libre, superficial. La distribución. Los aspectos generales de la exploración. Básicamente, inspección y palpación según estructuras es la siguiente. En labios, nosotros tenemos que ver superficies cutáneas, mucosa, borde del bermellón, comisuras, vestíbulos, glándulas salivales y los frenillos, tanto superiores como inferiores. ¿Qué buscamos en todo esto? Pues el color, la textura, fisuras, descamaciones, pliegues, cicatrices, vesículas, úlceras, costras, tumefacciones, gránulos de Fordyce. Entonces, en cuanto a labios, en las mejillas, vamos de lo exterior a lo interior. En la mejilla, músculo bucinador, estructura adiposa de Bichat, la bolsa de Bichat, el frenillo bucal, línea de oclusión, el conducto de esteno, las glándulas saludales menores, el vestíbulo bucal. ¿Qué es lo que vemos con esto? Pues tenemos que buscar pigmentaciones, línea alba, los gránulos de Fordyce, leucoedema, hiperkeratosis, nódulos, úlceras, permeabilidad y flujo de esteno. En la lengua prácticamente vamos a explorar dorso, papilas, las filiformes, fungiformes, las foliadas. Vamos a ver la superficie ventral, la mucosa, los pliegues, venas y varicosidades. Lo que tenemos que buscar prácticamente son anomalías en cuanto a color y la forma, en tamaño, las desapariciones o crecimiento de alguna papila, placas blancas o rojas, úlceras, nódulos y verrugas. Todo esto se debe de describir. Ahora bien, ya verán en el apartado de cirugía que esto generalmente es más para diagnóstico. Nosotros ya vamos a entrar propiamente a lo que en cirugía vemos. El suelo de la boca, pliegues sublinguales, el frenillo, los conductos salivales sublinguales, los de Wharton, vestíbulo lingual, tubérculos genianos y rebordes miloioideos. ¿Qué es lo que debemos buscar siempre en el suelo de la boca? Placas rojas y blancas, litiasis. La litiasis es prácticamente una especie de cálculo que se da en un conducto salival grande, las ránulas o los toros mandibulares. Las regiones retromolares inferiores, el reborde oblicuo externo, el arco palatogloso, el ligamento pterigomandibular, el triángulo remoto, generalmente retromolar. ¿Qué es lo que nosotros buscamos con estas cosas? Úlceras, pericoronaritis, hiperkeratosis. En el paladar, pues, paladar duro y blando es lo que vamos a examinar, la tuberosidad retromolar, la úvula, buscamos eritemas, hiperplasias papilares, torus palatinos, úlceras quemadas. El paladar es una de las estructuras que más se ven afectadas por úlceras y quemaduras. Faringe, que no vamos a entrar en esos detalles. La encía. Estos son detalles que necesitamos tener muy en cuenta, pues estos son detalles que vamos a estar evaluando en el examen clínico. Tenemos que ver la encía libre, la marginal, la encía adherida o insertada, la unión mucogingival, mucosa bucal, surco gingival, que es la profundidad del sondaje, ¿no? Y las papilas interdentales. ¿Qué es lo que buscamos con respecto a esta? Inflamación, gingivitis, retracciones o recesiones. Patologías periodontales, úlceras, periodontitis necrosantes, movilidades dentales o hiperplasias gingivales. Ustedes van a lograr diferenciar las hiperplasias gingivales dependiendo pues también de cómo hagan la historia, porque hay medicamentos que provocan hiperplasias gingivales, principalmente los anticonvulsivos.
Tienen que explorar los dientes también. En esto prácticamente lo que ya saben: forma, color, tamaño, número, posición, integridad, oclusión. Buscamos microdoncias, macrodoncias, agenesias, dientes supernumerarios, pérdidas, malposiciones, interferencias, abrasiones, erosiones, hipoplasias y maloclusiones. Todo esto tiene que estar adecuadamente explorado para nosotros poder hacer un llenado de ficha adecuado. Muchas veces llegan acá y a pesar de que en la pared de cirugía hay un ejemplo de cómo deben de llenar una ficha, no la llenan bien. Entonces, y luego pierden el tiempo tratando de llenar una ficha y se tardan 1 hora en llenar una ficha. Les creería que fuera una ficha diagnóstica, que es mucho más larga, pero esta es una ficha que se lleva a cabo en un poco tiempo, en un relativo poco tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, no quiero que vengan acá y se tarden 1 hora en llenar una ficha porque van a perder el tiempo para hacer una cirugía. El tiempo valioso que les va a costar a ustedes en cuanto a requisitos y le va a costar al paciente en cuanto a tiempo, molestia, gastos. Ahora, para llenar la ficha de cirugía tenemos que iniciar con la afiliación y el motivo de consulta. Esta propiamente es la ficha que nosotros manejamos acá en cirugía dental. Aquí pues iniciamos con la afiliación, que es el nombre del paciente, la fecha la fecha de nacimiento y en la que ingresó, se va a llenar acá, el sexo, edad, responsable. Responsable porque a veces por motivos de emergencia es indispensable tener un responsable. La dirección de donde vive y el celular, número fijo, número móvil, el que podamos contactarlo para tener un mejor control durante y postoperatorio del paciente. El motivo de consulta debe ser textualmente lo que el paciente manifiesta como su principal inquietud. Se debe colocar entre comillas las exactas palabras por las que acude a la clínica. Es decir, si el paciente viene y les dice me duele un diente, ustedes tienen que poner entre comillas me duele un diente. Si el paciente dice vengo a que me saquen la muela, ustedes tienen que poner vengo a que me saquen la muela. Ya esto alguien puso en el motivo de consulta extracción de pieza 1.6. El paciente no les va a decir eso, jóvenes. El paciente no les va a hablar así. El paciente simplemente les va a decir me duele este diente, me duele esta muela, me duele, sácame esta cosa o algo así. Pero inevitablemente ustedes tienen que poner el motivo de consulta que generalmente obedece al dolor. En cuanto al dolor, nosotros no llenamos más allá de lo que el paciente dice y lo que textualmente dice. Una vez nosotros ya tenemos el motivo de consulta, podemos pasar a la historia de la presente enfermedad. ¿Cómo nosotros evaluamos la historia de la presente enfermedad? Pues esto generalmente obedece al motivo de consulta. Si el paciente viene porque le trajeron porque le duele una pieza, va a decir, pues me duele la muela. ¿Qué es lo que ustedes van a poner? ¿Desde hace cuánto duele? ¿Desde hace cuánto duele? ¿Cómo es la molestia? Permítanme un instante. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí. Bueno. Como les comentaba, la historia de la presente enfermedad
obedece al motivo de consulta. Si el paciente viene y dice, me quiero sacar el diente, ¿por qué se lo quiere sacar? ¿En qué condiciones se encuentra la pieza? ¿Está fracturada? ¿Desde hace cuánto está fracturada? ¿Causó molestias alguna vez? ¿Por qué se fracturó? ¿Toma algún medicamento para aliviar esta molestia? Es decir, si les doy un ejemplo, el paciente dice, me duele la muela. Generalmente cuando dice el paciente, me duele la muela, el paciente hace este ademán. Ya sea, nosotros sabemos que es cuadrante 2, ¿no? Pero entonces tenemos que poner paciente manifiesta sintomatología dolorosa en pieza tal, en cuadrante tal, que aumenta con el dolor, inició desde hace tanto tiempo, de hace 6 meses, aumenta con el frío, con el calor, al morder, presenta dolores en la mañana, en la noche o intermitente, como es el dolor, si es pulsátil. Por eso es que les he puesto aquí por eso es que les he puesto acá todo esto, miren, para que ustedes puedan ver cómo es que van a describir la molestia del paciente. Si es diurno, nocturno, intermitente, si es sordo, pulsátil, lancinante, terebrante, urente o ardiente. La intensidad, necesitamos registrar cómo es la molestia del paciente. Es decir, si el paciente tiene que es poco perceptible, tolerable, agudo, intolerable, desesperante. Si se ve aumentado hasta cierto estímulo, ya sea espontáneo, durante el sueño, es reposo relativo al hablar, si es provocado por la ingesta de bebidas frías, calientes, cosas dulces o saladas al cepillarse o al masticar, al levantarse, o la ubicación, terreno donde se encuentra, ¿de acuerdo? Después de esto, después de saber cómo es el dolor, después de haber descrito el dolor, qué lo provoca, necesitamos saber ya sabiendo cómo es el dolor, necesitamos saber si esto es provocado por una caries o si es provocado por una fractura dental. Entonces ustedes van a agregar piezas se encuentran con fractura, bla, 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 desde hace cuánto tiene la fractura, prácticamente eso. En cuanto a la historia de la presente enfermedad, tenemos que ser bien exhaustivos en la historia de la presente enfermedad. Haciendo un resumen, si al paciente le dice me duele la muela, ustedes tienen que poner entre paréntesis, entre comillas, porque es textualmente. Nosotros ahí ponemos textualmente lo que dice el paciente. A menos que el paciente estudie odontología o estudie alguna carrera relacionada a la salud, el paciente le va a poder decir, tengo una molestia en el sector tal, en el cuadrante tal, pero de lo contrario van a venir acá y me van a poner que el paciente viene por una exodoncia. No lo voy a creer, necesito que pongan adecuadamente lo que el paciente les dice. Si el paciente viene y dice me duele una muela y se señala el cuadrante 4, por ejemplo, con el dedo, ustedes van a poner sintomatología dolorosa con tanto tiempo de evolución que se ve tipo de dolor, van a poner con dolor pulsátil provocado ya sea tolerable, agudo, de leve a moderado, de moderado a severo, provocado ante tal, es espontáneo o se ve provocado por la mordida, exacerbado por mordida, y la ubicación, más o menos. Si el paciente se ha medicado para eso, también se coloca acá, ¿de acuerdo? Pregunta de examen, la historia de la presente enfermedad y cómo se describe. Si yo les pongo en el examen cómo va a ser, el paciente se presenta a la clínica dental con el motivo de consulta, me duele la muela. Y les dice que generalmente les duele en la noche, que el dolor se presenta de forma pulsátil. Ustedes en la historia de la presente enfermedad tienen que poner pacientes, refiere, sintomatología dolorosa desde hace tanto tiempo, por fractura dental, dolor de tipo pulsátil, que se ve exacerbada la mordida, bla, 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 bla. Estos son los exámenes de laboratorio, pero esto va acá. Esto va en la revisión por sistemas. Es decir,
nosotros vamos a necesitar todos estos valores y ustedes pues prácticamente lo que van a hacer es, les vamos a dar tarea con respecto a este. Ustedes nos van a traer todos estos valores, ¿de acuerdo? La tarea va a ser traer en una página de su puño y letra los valores de todos los exámenes que nosotros generalmente necesitamos. Es decir, glucosa, TP, TPT, tiempo de sangrado, INR, las plaquetas, el examen general de biometría, general de sangre, ¿no? Plaquetas, leucocitos, linfocitos, la glucosa. Hay uno que no está acá, pero que es indispensable y es la hemoglobina glicosilada. ¿De acuerdo? Ese necesito que lo tengan, que traigan. Entonces, llevan tarea. Luego, venimos con la historia médica anterior. La historia médica anterior tenemos anterior y actual. Aquí se coloca, antes que todo, la revisión por sistema. Es lo que les estaba hablando, los 9 sistemas. Entonces, si en dado caso el paciente dice que ha tenido problemas cardíacos, que tiene un marcapaso, que le dio un infarto, el miocardio, ustedes tienen que poner hace cuánto, qué medicamentos está tomando, dónde fue tratado, dónde fue intervenido quirúrgicamente, dónde se realizó cirugías, dónde lleva controles, qué medicamentos le dejaron, si ya está de alta. Todo eso deben de colocarlo. Si es una paciente que ha tenido embarazo, ustedes tienen que colocar paciente con 5 partos, cómo han sido los partos naturales, bueno, todos son naturales, ¿no? Pero vaginal o cesárea, si hubo complicaciones en el parto, estuvo ingresada la madre, cuánto tiempo estuvo ingresada, qué medicamentos le dieron. Cuando, por ejemplo, un paciente tiene problemas de vista, eso va al sistema nervioso central, que obedece a los ojos. Entonces, ¿desde hace cuánto tiene lentes? ¿Qué diagnóstico le dieron? Miope, astigmatismo, hipermetropía. Entonces, todo eso se debe de colocar. Luego, ¿dónde lleva controles? Todo eso. Si es hipertenso, qué medicamentos está tomando para la hipertensión, desde hace cuánto, dónde lleva los controles, los medicamentos es indispensable anotarlos. ¿Cuándo fue la última visita al médico? Es también otro fundamental, es decir, ¿por qué fue la última visita al médico? ¿Hace cuánto fue la última visita al médico? ¿Qué más? Hay que anotar también la presión arterial, ¿de acuerdo? Aquí, cuando ustedes vayan a traer un paciente en el área de cirugía, se les va a pedir antes que cualquier cosa, antes de que nos muestren los pacientes a nosotros, que le tomen la presión arterial. ¿Por qué? Porque, ¿cómo le van a trabajar a un paciente que viene con 180? Pueden trabajar los pacientes así. Entonces, es indispensable que ustedes aprendan a tomar la presión arterial, si es que puede ser que ya lo sepan, me imagino yo, pero es indispensable que tomen una buena presión arterial porque aquí sus pacientes va a depender de eso. Provocarle una crisis hipertensiva a un paciente es bastante peligroso. Entonces, aquí es donde van a poner la revisión por sistemas, ¿de acuerdo? Revisión por sistema, los 9 sistemas, sistema nervioso central, respiratorio, músculo esquelético, endocrino, inmunológico, genitourinario, gastrointestinal, todo eso. Voy por la diapositiva. Entonces, estas son partes fundamentales de lo que deben. Entonces, aquí es donde ustedes tienen que colocar por sistema. Recuerden, si en dado caso tiene algún comprometimiento sistémico de alguno de los 9 sistemas, pues lo que van a colocar es
van a colocar positivo, si es así. Si no tiene nada, si el paciente es sistémicamente sano, ustedes simplemente van a poner los sistemas abreviados y van a poner entre paréntesis menos, donde el sistema no esté comprometido. Si el sistema está comprometido, es un positivo, ¿de acuerdo? Entonces es entre paréntesis un más. Y ahí desglosan desde hace cuánto, cómo, está diagnosticado, se lo inventó el paciente, porque hay algunos pacientes que dicen, no, yo soy hipertenso, pero no tienen un diagnóstico propiamente. Entonces, todo ese tipo de cosas se agregan al paciente, manifiesta ser hipertenso, aunque no tenga una prueba diagnóstica como tal. Pero generalmente una prueba diagnóstica de la hipertensión no es nada más que tomar la presión. Lo mismo sucede con la diabetes, ¿no? Con simplemente tomar una prueba de glucosa en ayuna, a veces eso es bien engañoso, pero con la hemoglobina glicosilada nosotros pues ya tenemos una mejor medida, ¿de acuerdo? Luego pasamos a la historia odontológica anterior. La historia odontológica anterior pues prácticamente es todo procedimiento que se haya hecho con anterioridad y que repercuta sobre el tratamiento quirúrgico que se va a realizar. Problemas con los anestésicos, con las técnicas de anestesia, problemas de sangrado, problemas de cicatrización, historia de cómo sucedió y de cómo se solventó el problema. Y la última visita al odontólogo. Generalmente primero va la última visita al odontólogo porque es indispensable saber si fue hace 7 años, si nunca he ido al odontólogo. Ustedes se van a encontrar pacientes que les va a decir que nunca han ido al odontólogo. Entonces es indispensable de mucha forma.